9:37 de la mañana de este martes 26 de octubre y sin ninguna demora aquí en salir por arriba por AM 740 Radio Rebelde, nos vamos a la cortina musical que nos lleva al espacio de la discapacidad. Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Hablemos de Discapacidad. ¿Qué dice Rosa Costa? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Iván Solco, buenos días. Buen día, Néstor y equipo. Muy bien, y ya le paso el micrófono a Mónica Bianchi para que ustedes manejen todo el espacio de Hablemos de Discapacidad. Buen día, Mónica. Buenos días, Néstor, muchas gracias. Buenos días a todo el equipo y a los oyentes. Saben, hoy tenemos ganas de hablar del entretenimiento, de la cultura, de cómo accedemos las personas con discapacidad a todo ese ámbito que implica la cultura de nuestro país. Nosotros desde el Consejo Consultivo presentamos un proyecto de ley que ya lo presentamos en el 2012, lo presentamos por segunda vez, y ese proyecto se ha dado por llamar accesibilidad de las personas con discapacidad en la cultura. Es un proyecto que engloba la accesibilidad a los museos, a cines, a teatros, a los monumentos históricos, y lo hemos hecho llamando a un taller monstruoso, eran más de 200 personas, en donde había los grupos, gente de teatro, gente de cine, gente de museo, gente de la Comisión de Monumentos Históricos, y entre todos, tal como le corresponde a una buena ley, entre todos, sociedad civil redactó este proyecto. Lamentablemente se aprobó en una cámara, murió en la otra, lo volvimos a presentar, fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores, donde este año pierde el estado parlamentario. Es un proyecto que tiene en cuenta los ajustes razonables y tiene en cuenta la posibilidad de acceso para todas y cada una de las discapacidades. Solamente nos resta pedir a los senadores que lo traten de una vez. Exactamente, compañera. Estamos hablando ni más ni menos que de ajustes razonables que le permiten a las personas con discapacidad disfrutar en pleno de la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no una persona con discapacidad puede acceder a una obra de teatro, al cine o a cualquier otra actividad cultural? ¿Por qué no? Esto se debe a que todavía nos encontramos, pese al siglo XXI, a los avances tecnológicos y a todo lo que demanda este acompañamiento tecnológico, nos encontramos aún en una situación de desidia y olvido para las personas con discapacidad. Hoy alzamos nuestras voces nuevamente en compañía de la senadora Valverde para poder tratar este tema. Esperemos poder sacarlo pronto, porque no hay tiempo que esperar para poder disfrutar de una actividad cultural. Y esa es nuestra tarea desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, desde la sociedad civil, para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y allanar el camino para que se disfruten de cosas sencillas y simples, pero que enriquecen tanto a la persona, y es la cultura, accesibilidad a la cultura. Sin extenderme demasiado y desviándome levemente de esta situación que charlamos, quiero también alzar la voz en relación al censo poblacional que se viene el año próximo. No debemos olvidar que deben incluirse a las personas con discapacidad como tal y no como una dificultad. Es una lucha que hemos emprendido en conjunto con Néstor Picone, Mónica Bianchi, CODECOM, Consejo Consultivo,
y que no le daremos tregua. Seguiremos alzando nuestras voces en todas las oportunidades que podamos. Compañera Sí. Mónica, hoy tenemos un entrevistado maravilloso, ¿es así? Sí, 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 pero quiero redondear lo que vos decías del censo. ¿Cuál es la última acción que hicimos? Dado que en la reunión con el INDEC los funcionarios manifestaron que su interlocutor válido es la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y que el responsable de la ANDIS estuvo de acuerdo con el formulario que fue diseñado, nosotros acabamos de pedir una reunión con el licenciado Galarraga, esperando, y estamos a la espera de que nos la conceda para preguntarle por qué no tenemos preguntas sobre discapacidad en ese censo. Pero bueno, no si me me quiero permitís también extender más. rápidamente preguntarle por qué han aceptado la palabra dificultad en lugar de personas con discapacidad. Con esa sola respuesta creo que nos conformaríamos para poder seguir avanzando en conjunto. Tal vez tenés razón, Iván, pero bueno, no nos extendamos más. Hablando de cultura y de accesibilidad a la cultura, hoy tenemos, como siempre, todos los martes, porque nosotros somos muy especiales. Tenemos a un invitado muy, muy, muy especial. Rosa. Buenísimo, Mónica, buenísimo también, Iván, todo lo que comentan. Y la verdad es la ansiedad que tengo de poder compartirles nuestro invitado del día de hoy. Todo tiene que ver con todo. Nosotros siempre tratamos de coordinar cada cosa. Nuestro invitado es el señor Damián Laplace. Muchos dirán, ¿quién es Damián Laplace? Bueno, les cuento que él es el coordinador del programa Cine Inclusión. Les voy a adelantar un poquito. El programa Cine Inclusión tiene la finalidad de generar herramientas, pero lo voy a dejar a él saludarle, darle la bienvenida y que él nos cuente de qué se trata el programa. Buen día, Damián, ¿cómo estás? Rosa Hola, ¿qué Costa tal? te habla. Buenos Hola. días, Damián. Hola Rosa, hola Mónica, hola Néstor, hola Iván, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Contanos un poco. Sí, decime. Contanos un poco de qué se trata el programa Inclusión para que las personas que desconocen totalmente el tema, incluso yo tuve que investigar bastante, que no, como no tengo una discapacidad, es como que no me interesa, continúo, pero realmente qué importante que es el programa que ustedes están realizando del cual sos responsable. Contanos, por favor. Bueno, la verdad que el programa de inclusión depende de la Subgerencia de Desarrollo Federal. Simplemente en la gestión anterior esto era una gerencia, ahora es subgerencia como para... Damián, se está No perdemos la entrecortando, esperanza. perdón que interrumpa, se está entrecortando, Damián, si podés quitarle la imagen, así vemos si Vale. con el sonido solo llega bien. A ver si Si no, te llegamos. llamamos por teléfono. Perfecto, a ver ahora si estamos Ahí mejor. está bien, ahí está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. No, les decía entonces que el programa Cine Inclusión depende de la Subgerencia de Desarrollo Federal del INCA, del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. El programa es un programa, digamos, como la palabra ya inclusión, para mí por lo menos, tiene que ver con un mundo de cosas. O sea, nosotros trabajamos con discapacidad, con accesibilidad, trabajamos con temáticas LGBT, o sea, trabajamos también el programa tiene varias patas, digamos, ¿no? Sí. Particularmente con lo que tiene que ver con accesibilidad, venimos trabajando mucho para subtitular películas para hipoacúsicos, cosa que hemos hecho con bastantes títulos, así como poner aros magnéticos en distintas salas del país, de los espacios INCA que tenemos por todo el país. El aro magnético, quizás para los que no conocen el sistema, es un sistema, digamos, es bastante simple, en realidad es como un cableado alrededor de la sala que emite un campo magnético justamente y hace que las personas con hipoacusia puedan escuchar mejor, digamos, de lo que, acompañado esto por los subtítulos también, hace que realmente
las personas hipoacúsicas puedan disfrutar de otra manera las películas, ¿no? Y como estaban hablando ustedes recién, acá estamos hablando del acceso y el derecho de todas las personas a poder disfrutar del arte en general, en este caso de películas. También hemos incorporado, estamos trabajando mucho con audiodescripción para personas no videntes o ciegas. Esto, la verdad que a nosotros nos da mucho placer hacerlo. No es una tarea fácil, digamos, porque también, como venían ustedes comentando, lamentablemente a veces las cosas cuestan que se muevan un poco, ¿no? Digamos, creo que todos estamos un poco en esa carretera intentando que las cosas mejoren y que, como yo digo siempre, que en realidad el día de mañana no tengamos que llamarle inclusión, que sean cosas absolutamente naturales. Creo que el otro día, cuando hicimos una charla con Mónica, yo comentaba un poco esto, ¿no? Que son cosas que en realidad nosotros estamos tratando de ponerlas en agenda. Es muy importante ponerlas en agenda, concientizar, en nuestro caso particular del cine, concientizar a los productores, a los directores, que pongan los subtítulos en sus películas. Esto es una obligación, digamos, ¿no? Como Mónica, vos me decías la otra vez, por un tema de ley, es una obligación. Lo que pasa es que, de alguna manera, no se termina de presionar lo suficiente, para mi gusto, en que todo esto suceda, que cada película que se va a estrenar de cine nacional tenga sus correspondientes títulos para hipoacúsicos o su correspondiente audiodescripción para ciegos. Damián, Sí. perdona la interrupción, me hiciste acordar mucho con el tema del lazo magnético, porque el primer lazo magnético que se instaló en un teatro, estaba una obra con Carlín Calvo, con Mónica Asher, no me acuerdo más en la obra, pero nosotros donamos un lazo magnético. Yo en ese momento era diputada de la ciudad de Buenos Aires y lo hicimos conjuntamente con la defensora, elegida en ese momento directora, parte de la Defensoría del Público, que es Graciela Muñiz. Ajá. Y sabes que eso nos permitió, a mí me permitió ver la obra realmente, porque Claro, el lazo es impresionante. Lo que yo te quería preguntar es que nos aclares mucho, porque vos sabes que cuando hablamos del artículo 66 de la ley de medios, hablamos en ese proyecto de ley que yo acabo de mencionar, que tuvimos que ir a defenderlo a diputados. Sí. Mezclaban las cosas los diputados en ese momento con el tema de la ley de doblaje. Sí. Y yo les tenía que decir que una cosa no implica la otra. O sea, claro. es así, ¿no? Exactamente, sí, no, una cosa no implica la otra. Lo que pasa es que, bueno, son temas, como decíamos recién, que son difíciles de poner, ¿no? De alguna manera a veces en la agenda y sobre todo en las decisiones políticas, digamos, porque esto yo creo que tiene que ver con políticas. El otro día también, yo vengo teniendo varios encuentros, varias mesas de accesibilidad, y el otro día mismo en una que tuvimos, es muy impresionante ver cómo de golpe hay países hermanos nuestros, limítrofes, como Brasil o como Uruguay, que realmente ya están más avanzados, digamos, ¿no? En algunas cosas, que tiene que ver con que la ley en ese sentido es un poco más clara y más rigurosa, y que tiene realmente, fomenta realmente la accesibilidad desde otro lado. Estos son temas digamos, como para dar un ejemplo muy sencillo, son cosas que hay que meterlas, como en su momento fue hace muchísimos años. Ustedes recordarán que no había una rampa en todas las esquinas de la ciudad, en general, ¿no? Para la gente discapacitada con silla de ruedas. Entonces, esto, digamos, fue creciendo y se fue fortaleciendo, y hoy en día es como algo
digamos, un poco más natural. Eso no significa que no haya un montón de lugares donde poner rampas para discapacitados, ¿no? Pero, digo, son temas que tienen que irse metiendo, y por eso estas conversaciones, estas charlas, las mesas y todo lo que se pueda hacer, yo creo que es importante para mejorar la calidad de todos, y es un derecho, ¿no? Digamos, que tiene el discapacitado, ya sea visual o físico o de lo que sea. Acá no hay mucha vuelta más, digamos. Estos son derechos que hay que conseguir. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Hola, Iván Iván. Solco te saluda. Hola, Damián, Iván. tengo una consulta en base a lo que vos estás mencionando. ¿Vos creés que debería readecuarse el esquema de enseñanza a la hora de hablar del cine? Me refiero a incorporar algunas materias que traten la temática de la discapacidad, como para tener que evitar con posterioridad tener que incluir leyes o capacitaciones que puedan ir acorde a la evolución en cuanto a los derechos. Totalmente, bueno, sería fantástico, la verdad, porque eso implicaría, digamos, como vos bien decís, que, digamos, que todo lo que uno haga después de eso, digamos, va a tener muchísima más fuerza, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo, es como todo, digamos, ¿no? Es como cualquier tipo de educación, que cuanto más tempranamente se da, es mejor. Desde la educación sexual, la educación, de cualquier tipo de educación, digamos, hace que después lo que uno haga, las capacitaciones que uno haga, no resulten para cierta gente tan extrañas y tan ajenas, ¿no? Digamos. Esto creo que es básicamente acercar los lazos, digamos, para que todo esto fluya, y como decía yo antes, ¿no? Para que el día de mañana no tengamos que ni pensar en esto, que sea algo absolutamente natural, digamos. Creo que es un poco la idea. Claro, podrían decir que somos en realidad precursores en algunas áreas, pero lo interesante sería ver cómo puede aplicarse en todos los ámbitos, así como les pedimos a nuestras películas o al canal de YouTube que todo tenga subtítulo y que yo lo pueda elegir en qué idioma. He visto, por ejemplo, algunas de las reglas que utilizan en Estados Unidos o en otros países, donde si en algún momento determinado pasan tanta cantidad de veces la bandera de ese país, les hacen un descuento en los impuestos. O sea, han encontrado esa beta de poder, así como colonizar, como decimos algunos, de alguna manera, ¿no? Esa mentalidad, como dicen muchos, esto es Halloween, y todo el mundo se enganchó con esto y no es nacional ni es patrio, pero aún así, ¿cómo aplicamos hoy día nosotros? Porque como ciudadanos es difícil poder acceder a esto que ustedes acceden, que acceden y que les permite decir, bueno, esta sala necesita determinado ajuste, ¿qué hacen un relevamiento? ¿Cómo lo manejan? Bueno, sí, en realidad, ahora particularmente, digamos, fueron tiempos, digamos, con la pandemia, donde las salas estuvieron cerradas, ¿no? En principio, pero Claro. la idea, como les decía antes, nosotros vamos tratando de hacer relevamientos, sí, de todas las salas, y tratando de sumar, como decía antes, también aros magnéticos, espacios para discapacitados, las rampas correspondientes. O sea, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de una cantidad de cosas, ¿no? También es cierto, para ser absolutamente honestos, que hay salas, por ejemplo, no sé, por decir alguna, la primera que se me viene a la cabeza, hay una sala en Neuquén, por ejemplo, que creo que es la sala del cine español, que no es un espacio Inca, quiero decir con esto, que no depende del Inca, en la cual la sala está absolutamente equipada con todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con aro magnético, con las rampas, con ascensor para discapacitados, con la señalización, digamos, de lo que significa la accesibilidad en general. O sea, entonces, esto nace, digamos, ahí nadie fue a presionar esta sala para que lo hiciera, sino que les pareció a ellos lo correcto de hacer, ¿no? Y esto creo que también tiene que ver un poco con el tema de concientizar y de explicarle a mucha gente que las cosas tienen que ser así, digamos, que no es un capricho, que no es una situación política, o sea, que tiene que ver con derechos naturales que todo el mundo tiene para poder acceder a ciertas cosas, ¿no? O sea, Claro. es así decirle.
También hay algo cuando vos nombraste el espacio para personas con discapacidad, algo que surgió muy bien cuando hicimos ese taller. Pues sabes que había un grupo de bomberos que están presentes cuando hay funciones en los teatros, no sé si en los cines, ¿no? me dirá, pero ese grupo nos explicaba que casi siempre cuando llega una persona con silla de ruedas para asistir a una función de teatro, siempre lo colocan o en el pasillo central o en los costados, de manera que la silla no puede ubicarse en otro lado. Entonces, de ahí surge que el proyecto de ley que estamos luchando, que comentó Damián con la senadora Valverde, ¿no? Exactamente. Que ella es la presidenta de la Comisión Cultura del Senado. Nosotros en ese proyecto terminamos proponiendo que haya en las salas de cine y teatro butacas removibles, de manera tal que si una persona con silla de ruedas sacaba una entrada para una función, simplemente la gente de mantenimiento sacaba 1, 2 o 3 butacas, la que hiciera falta según la cantidad de gente en silla de ruedas, y ubicaba en algún lugar preferencial y a la par de cualquiera la silla de ruedas. Claro. Eso implica lo que vos decías respecto a los ajustes razonables y al tener en cuenta todas las discapacidades. O sea, que los cines también deberían hacerlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Los cines deberían hacerlo. Por ejemplo, nosotros, para dar un ejemplo, en el Cine Gomón, ahí en la avenida Rivadavia, es una sala que está preparada con todo eso. Tiene un espacio específicamente para silla de ruedas, tiene butacas para gente obesa, por ejemplo, que son también cosas que ninguna sala piensa, digamos. La gente que es muy obesa necesita una silla más grande. O sea, a ver, el tema es que la gran mayoría de las salas, sobre todo las salas comerciales, Hoyts, etcétera, esto lo ven como un gasto casi innecesario, ¿no? Entonces desde ahí, ya desde ese vamos, es complicado, ¿no? Por eso es importante trabajar las leyes, ¿no? Digamos, para que esto realmente sea, digamos, para que las distancias realmente se acorten. Damián, Sí. ese punto que acabas de tocar, me pasó lo mismo y Néstor lo sabe y estuvo siempre presente con el tema de la ley de medios. En vez de mirarlo como que eso representa un gasto, como que, bueno, vamos a poner lazos magnéticos, audiodescripción, subtitulado, o el espacio para silla de ruedas para los pobrecitas, personas con discapacidad que puedan asistir a la cultura. En vez de mirarlo desde esa óptica, tienen que empezar los productores a darse vuelta y a preguntarse otra cosa, en vez de cuánto me cuesta. Decir, ¿cuánto público tengo de más yo en mi sala si puedo adaptarla para las personas con discapacidad? ¿No? Exactamente. Bueno, es como hablábamos el otro día, justamente, por ejemplo, cuando hablábamos de industria y de cine, ¿no? Yo creo que, particularmente creo que, digamos, quizás un poco la manera es tener en cuenta, digamos, que no sean mundos tan distintos, la industria tan separada, en este caso la inclusión, porque de alguna manera se pueden beneficiar mutuamente, ¿no? Esto que nos contaba la otra vez el compañero de Brasil, está bien, sabemos que Brasil es una población enorme, entonces como yo digo siempre, si vos haces un proyecto en Brasil y te va mal, bueno, te vieron 5 millones de personas de golpe. Es un montón, pero la verdad es que esto es necesario porque en el caso, por ejemplo, de Brasil, son 30 millones de ciegos, por decir, Claro, por dar un por dar dato. un número, sí, es entendible. Entonces, Es entendible. bueno, está bien, pero por más que sea menos, que no sean 30 millones y que sea 1 millón,
hay que pensar los números también. La industria tiene que pensar los números en ese sentido si no quiere verlo desde un lugar más cultural y de accesibilidad. Bueno, tienen que acercar ahí porque también les va a rendir, digamos, y les va a servir para que sus salas vayan más gente en este caso, ¿no? Pero bueno, esto es difícil a veces de ponerlo un poco en el tapete porque a veces las cabezas son un poquitito, digamos, cuesta que se abran, ¿no? Digamos, pero como todo, digamos, yo creo que con paciencia uno tiene. Lo que pasa es que yo creo que hay que también acelerar los tiempos, por otro lado, ¿no? Porque no tenemos toda una vida para que esto funcione dentro de 50 años, no está ese tiempo. El mundo está en una velocidad tan vertiginosa que, no, como decían antes ustedes, no puede ser que con el nivel de tecnología que hoy tenemos hay cosas que sigan pasando, ¿no? Entonces, ahí hay que ajustar un poco las clavijas. Damián, queremos Sí. agradecerte muchísimo por tu participación, por todo el esfuerzo que estás realizando en conjunto con tu equipo. Es de suma importancia para acompañar este desarrollo que pretendemos en la órbita de la cultura. Será un gusto poder charlar con vos en otros espacios o, por qué no, en esta columna en una próxima emisión. Será hasta la próxima, Damián. Les agradezco muchísimo el espacio y un saludo muy grande para todos. Un gran abrazo. Damián, nosotros te agradecemos y le queremos recordar a todos que China Inclusiones de INCA, y allí está presente el Estado mejorando la vida de las personas con discapacidad. El cierre, Rosa. Buenísimo y agradecidísima, Damián, por acompañarnos y contarnos de estos proyectos. Gracias, Iván, gracias, Mónica. Nos vemos la semana que viene. No se olviden dejarnos sus mensajes en salirporarribadiscapacidad@gmail.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquennos como Consejo Consultivo de Discapacidad y, por supuesto, déjennos su like. Gracias, que tengan buenos días. Adelante, Néstor. Gracias a todos. Néstor. Muy bien, muchas gracias como siempre. Muchas gracias al invitado Damián Laplace. Es muy bueno toda esta información que la podamos difundir, que ustedes la acerquen aquí en Salir por Arriba, en AM740 Radio Rebelde. Los saludo hasta la semana que viene y nos vamos a la tanda.